Rayén Montenegro, actriz de la serie Ancestras. ¡Aplausos! Próximamente sección de cultura, política y arte. Eso, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? No. Bueno, también estamos con Eva Vera Cuadra, directora de Ancestras. Un aplauso. Gracias por la invitación. Esa es la jefa. Pero por supuesto, la jefecita, ¿cómo no iba a estar la jefecita? Oye, y también estamos con... Daniela Olivares. Se me perdió el nombre. Daniela Olivares, gracias. Daniela Olivares, productora de la serie. ¡La otra jefa! Oye, bueno, ¿de qué se trata Ancestras? Contémosle a la gente. Yo ya vi el primer capítulo, que fue este domingo a las 9 de la noche, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, ¿Estoy bien? 9. A las 9 de la noche, que yo confieso que lo vi en un adelanto que me dieron. Pero, ¿dónde lo pueden ver? ¿Cómo se puede ver? Yo lo conté al principio del programa que ustedes iban a estar hoy día para conversar, y ya me preguntaban, ¿dónde se puede ver? Que no alcancé a verlo en vivo, bla, 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 bla. Así que, Eva, cuéntanos, por favor, primero que todo, ¿de qué se trata la serie? ¿En qué horario? Coordenadas, al tiro. Bueno, la serie son 4 capítulos de alrededor de 50 minutos cada uno, y lo van a poder ver todos los domingos en Uchile TV. Y después vamos a dar estos 4 domingos, los 4 primeros capítulos, después se repiten. Así que quien se lo perdió el domingo buenísimo. que ya pasó puede volver a ver el 30 de agosto. ¿Y se da solo Eso. en la televisión, en vivo y en directo? Sí, en vivo y en ¿No directo. se da por YouTube? No. Wow. Solo el domingo a las 9. Ya, perfecto. Para que Así que lo ya programen. saben, el domingo a las 9 en Uchile TV. Tienen que encontrar, bueno, el canal es Televisión Abierta Digital, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Y de qué se trata la serie? ¿Qué le podríamos contar a la gente? Porque ya, para que no contarlo yo, po. Rayen, claro. o prefieres tú, Daniela. Rayen. Dale a Rayen. Claro. Bueno, la propuesta de nuestra querida Eva Vera ha tenido que ver con recuperar, ¿cierto?, la memoria en torno al Memch, a las cartas del Memch, y cómo la mujer fue parte fundamental de procesos históricos, ¿cierto?, a partir de la formación de la patria, por decirlo así, y todos los años venideros. Entonces, es un atractivo... una atractiva serie para acercarnos, ¿cierto?, a una historia invisible en torno a la mujer, y cómo esta mujer o las mujeres han desarrollado un montón de estrategias para poder efectivamente obtener derechos en esta sociedad. Diría yo que es un gran ayuda a memoria para esta sociedad en la circunstancia en la que estamos, y agregaría que también es una serie que nos ayuda a dilucidar conceptos. Eso. Que creo que eso es me muy encantó importante eso. también. En términos, hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Uno, que es como una especie de podríamos decir que es como un documental, pero Sí. bien experimental también, porque se mezcla como si estuvieran todas conversando en una reunión y al mismo tiempo hacen algunas cosas dentro de un teatro. Siempre las entrevistas son en un teatro también. Entonces hay algo de bien experimental en el documental, película, serie misma, digamos. Y por otro lado hay una cosa muy pedagógica de ir explicando ciertos conceptos. Claro, la serie tiene por objetivo visibilizar la historia de Chile, pero desde la perspectiva de cómo las mujeres estuvimos ahí, haciendo país, desde la política y desde pasando por la educación y la organización que tuvieron las mujeres en distintas épocas. Ya. Entonces, la serie se construye, tiene esta como ficcionado, que son 5 actrices que están preparando una obra de investigación. Entonces, es como que nosotros, a través de la investigación de las actrices, vamos conociendo la historia de Chile. Claro. Y esas actrices también van y entrevistan a expertas, entonces aparecen muchas historiadoras hablando como cada una desde sus temáticas. Y el material de archivo, que está animado con rotoscopía, que va también como siendo un complemento a esta construcción histórica. Tengo que ponerte una pausa. ¿Qué es la rotoscopía? Es animación cuadro a cuadro, entonces cuadro a cuadro se va animando, se va pintando o se va cosiendo, es lo que pueden ver en la serie, Claro, como que dependiendo... Y se va haciendo Sí. una costura alrededor. Sí, Es muy lindo hay eso. Es muy costura, hay lindo. pintura, hay intervención de texto. En términos de producción debe ser bastante difícil hacer todo esto, ¿no? ¿Me equivoco?
Sí, fue difícil. O sea, nosotras... ¿Cuánto tiempo han estado trabajando en esta serie? La Eva empezó en 2018 con esta serie, con el germen de la idea. Yo entré el 2021 ya para empezar a postular a fondos de desarrollo de fortalecimiento de serie, al CNTV también, que fue el fondo gracias al cual pudimos hacer la serie y la estamos estrenando ahora. Fondo que está en riesgo ahora, además. Sí, exactamente. No solo el CNTV, también el fondo el fondo de fortalecimiento, que este año no abre. ¿No vamos a tener fondo de fortalecimiento? Fondo de fortalecimiento de audiovisual este año no va a abrir. Nos dijeron que a fin de año abre para el próximo año, pero hay que verlo. Chuta. No sabemos. Y claro, en el fondo, sin los fondos de cultura nosotras no habríamos podido hacer la serie y no la estaríamos estrenando ahora. Para nosotras fue muy importante el apoyo de los fondos del Estado para poder producirla, porque además de todas las complejidades, ¿cierto?, de rodaje y de esta técnica de rotoscopía, todo es plata. Todo plata, claro. Son equipos grandes, son hartas personas que obviamente a todo el mundo hay que pagarle sus sueldos correspondientes. Entonces, sí, fue complejo. Nosotras además también habíamos empezado con un fondo, o sea, habíamos postulado como solo documental. Entonces ese era un presupuesto mucho más reducido y tuvimos que hacer harta magia para que poder tener en el fondo toda la parte de ficción que está súper como grandilocuente, ¿no? Como tenemos esta puesta en escena con una iluminación súper impactante y eso era más caro. Claro. Así que fue un desafío súper grande. Para nosotras con Eva es el primer proyecto grande que desarrollamos cada una por separado y el primer proyecto también grande que levantamos juntas. Fue un desafío muy grande y quiero reiterar que en verdad sin los fondos de cultura y sin el apoyo de todos los fondos del Estado con lo que pudimos financiar el proyecto, esta serie tan importante para nuestra historia, para el debate político, para la conversación de los procesos que estamos viviendo en nuestro país, no estaría al aire hoy. Qué importante que lo digamos y que lo remarquemos. Rayén, a ti te toca hacer algunos personajes que son súper, que uno lo ha escuchado en la historia, pero es re interesante como tú cuestionas también incluso cómo se cuenta, por ejemplo, una historia. No sé si quieres contar un poquito sobre eso, para entrar también para que la gente dimensione qué tipo de personajes son los que aparecen aquí y qué historias estamos relevando, para que sientan la importancia de relevar esta historia, ¿no es cierto? Estas historias. Y en el fondo lo que este cruce, ¿no?, que hacía Daniela, digamos que sin el apoyo del Estado nunca nadie le va a interesar hacer una cosa como esta, ¿no? Y es imposible de llevar a cabo. Mira, yo creo que aquí estamos frente a dos creadoras, como dos locas audiovisuales, dos obreras trabajadoras que representan un gran equipo y que cuando nos convocan a esta idea de ancestras también lo hacen esta ficción con la necesidad de poder hacer de su trabajo documental algo mucho más llevadero para el espectador. Entonces arman esta ficción que vendrían a ser estas actrices, que realmente uno vive más o menos lo que las actrices viven, porque francamente a mí si tú me preguntáis quién era doña Clara Luisa Herrerán de Valenzuela, no tenía idea, yo tampoco, jamás, te digo al tiro que jamás. Yo tampoco sabía. O sea, es un personaje que yo no conocía. Yo me agotaba en Javiera Carrera y sería, ¿cachai? Y sabíamos que baila la resbalosa y un poquito más. Y hay un poquito más, ¿cachai? Pero Sargenta la Candelaria, perdóname, jamás. Y son personajes de la historia de Chile que han estado completamente invisibilizados y que uno mismo, y que es bueno también que y como población en general podamos admitir la ignorancia que tenemos en torno a la figura femenina dentro de la historia de Chile, ¿cachai? No, lo femenino no empieza ni termina con Bachelet, sino que está hace mucho rato operando como trabajadoras, como cuidadoras, como personajes relevantes de una historia, no solo la que cosió la bandera, sino que estuvo ahí metida donde las papas queman, y que nosotras, yo creo, las actrices, hablo por mis colegas también, vivimos el guión, lo vivimos también de manera muy genuina, porque
efectivamente todas éramos ignorantes de este sinfín de personajes femeninos, porque claro, podemos nombrar a O'Higgins, Carrera, Manuel Rodríguez y un sinnúmero de masculinidades, Frey, Elwin, pero nunca podemos nombrar lo femenino dentro de la historia política en Chile. Y eso es un tema que tenemos que atender, porque esa falta de memoria, esa falta de conocimiento en concepto, yo creo que nos deviene en las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Claro. O sea, nosotros no podemos negar que tenemos generaciones jóvenes, de mujeres jóvenes, que de verdad le están haciendo al trad wife, ¿cachai? Claro, y que quieren ser esa mujer tradicional. Y quieren ser esa mujer tradicional que sufrió tanto en el caso de nuestras abuelas, ¿cachai? Claro. Y no tenemos que pasar en alto esos fenómenos. Estos proyectos de ley siniestros que están queriendo que se consoliden dentro de ellos. Escuchaba comentarios que decían, no, estos son cortinas de humo, en realidad esta gente no quiere que esto pase, solo están tratando de desviar un poco la atención. Mira, si es así o no, nosotros como sociedad deberíamos responder ferozmente a la violencia que significa que una mujer que ya va a abortar en este país, que solo tiene 3 causales de aborto, se le haga ese daño, ¿cierto? Claro. Ese terrible daño. Eso es tortura, eso es maldad, eso es terrorismo. Y si se aprueba desde el Estado, eso es terrorismo de Estado. Totalmente. Entonces, aquí no tenemos que pasar por alto eso, y yo creo que lo que hacen las chiquillas cuando arman todo esto es venir y que también lo hacen de manera súper, porque decimos, uy, qué sincronía, justo se estrena Ancestras en este contexto, pues que los fenómenos se vienen oliendo hace mucho rato. Sí, pero igual es interesante que el año 2018, Eva, tú ya hayas pensado en esta serie. Bien distópico lo que te pasó, porque el año 2018 estaba todo el boom en donde habíamos tomado ciertos acuerdos, ¿o no? ¡Claro! Unos acuerdos, así como que habíamos dicho en las universidades, tenemos que tener reglamentos para que no se pase a llevar los derechos de las mujeres, un montón de cosas que pasaban en el año 2018. Teníamos esa marcha de las mujeres enorme en las calles. Luego fuimos protagonistas del estallido también. Las mujeres feministas salimos a las calles a seguir luchando porque nuestros derechos siempre están en riesgo. ¿Hay alguna duda de eso el año 2026? Parece que no. Y es muy interesante cómo tú utilizas y creas esta serie de las cartas del MEMCH. Por cierto, las mujeres, el MEMCH significa Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile. Muchas gracias por decir exacto lo que significa, que es un movimiento que todavía existe también, hay que decirlo, pero que tuvo mujeres tan connotadas como Elena Cafarena, ¿verdad? Y otras tantas que pasaron por el MEMCH y que siguen estando dentro de las mujeres que salieron a las calles, por ejemplo, a manifestarse durante la dictadura, ¿verdad? Que fueron las primeras en salir. Y hoy día también, el viernes estuvimos en las calles nosotras manifestándonos en contra de este proyecto macabro del que está hablando Rayén, Escucha su corazón. Entonces, ¿te imaginabas que íbamos a tener tal nivel de retroceso cuando la serie se estrenara, cuando la imaginaste el año 2018? Lo que pasa es que cuando uno empieza a investigar la historia de las mujeres se da cuenta que hay muchos ciclos y los temas que estaban poniendo en la palestra las estudiantes del 2018 eran los mismos temas que estaban poniendo en la palestra las mujeres del 1935 y así para atrás. O sea, claro, como uno ve los periódicos del MEMCH y hablan del aborto, hablan de el salario igualitario, que claro, es algo que todavía no se soluciona. Imagínate. Entonces, tú dices como, qué tristemente contemporáneo termina siendo cómo uno se topa con esas mujeres, porque yo me encontré con un material de finales de los 80, principios de los 90, que de ahí nace la serie, de Elena Cafarena y de Olga Poblete, hablando sobre el MEMCH de los 30. Entonces era como el 2018. Qué loco ver a Elena Cafarena hablando. Sí, sí, a mí me llamó profundamente la atención. Ese es un material que hizo Loti Rosenfeld y Diamela Altit. Y que tiene que ver. El viernes, de hecho, estuve en una entrevista con Teresa Valdés y ella también me contó de que eso nació de Mujeres por la Vida.
Es que son las mujeres que salieron en la dictadura, por si que eran acaso, las mujeres a manifestarse claro. en las calles. Entonces ahí también uno se da cuenta que hay una posta feminista, que le llamábamos un poco, de cómo las cosas se van repitiendo, hay que estar todo el rato como en esta lucha, que es muy agotadora también. Yo me pregunto como, nosotros estamos abriendo paso, estamos poniendo temas para mujeres del futuro, para la construcción de país del futuro, porque tampoco lo quiero dejar como solamente en una cosa de género. No, porque para hay que hablarlo también como una construcción de país. También yo creo que los varones se tienen que involucrar en esto, no puede seguir siendo como un tema solo de mujeres, es un tema de construcción de país. Entonces, ¿cómo en el futuro esto nosotros estamos aportando desde lo que nosotros sabemos hacer, que es del material audiovisual, poner ahí memoria, poner ahí reflexión, poner ahí temáticas, que ojalá en 20 años más o en 50 años más no sea como, oye, ¿se acuerdan de estamos igual? No, Claro. o sea, como tratemos de ir avanzando, pero con estas cosas vemos que siempre hay como un gallito de cómo se avanza un poco, se retrocede cuánto. Claro. Claro. Se avanzan 3 pasos, se retroceden 100. Es una cuestión impresionante. Entonces, claro, que estemos hablando de temas de aborto era lo mismo que se estaba hablando las menchistas cuando estaban pidiendo para las mujeres obreras aborto, porque las mujeres no podían sostener esa cantidad de hijos con esa precarización laboral. Entonces tú hablas de precarización laboral hoy y estamos en lo mismo. Claro. Y es súper loco porque en la serie parte, vamos a dar algunos adelantos aquí, ya se dio el primer capítulo, Sí. con muchas mujeres hablando sobre si sabían o no, sobre fechas que tienen que ver con el feminismo y el desarrollo del feminismo en Chile, por decirlo de alguna forma. Porque digo el feminismo porque el feminismo es, ¿no es cierto?, un movimiento social que busca la igualdad de derechos de mujeres y hombres. Y entonces salen las mujeres y les preguntan, por ejemplo, cuando comenzamos las mujeres a votar. Esa sí la tenían un poquito más clara, no todas, pero varias sí la tenían un poquito más clara. Pero, por ejemplo, el tema de que el aborto existió en Chile desde el año 1931 hasta 1989, cuando la dictadura nos deja amarradas a la visión de aborto que tenía Jaime Guzmán, Exactamente. porque es eso al final, eso no lo tenían tan claro las mujeres en general, que entrevistan, que son mujeres comunes, que van pasando por la calle, que están en distintas situaciones, universidades, plazas, etcétera, ¿no? Sí. Y eso, por ejemplo, esa historia parece ser poco conocida, ¿no? Sí, o sea, mira, ¿Qué es lo que más te llamó la atención? a mí me llama la atención toda esta serie, se las recomiendo completamente, son 4 capítulos, creo que la gente, sobre todo, lo hablé con mis amistades como profesoras, aprovechen esta serie, profesorado, agárrenla, tómenla en sus clases, creo que es una forma muy, muy, muy entretenida de adentrarse en la historia, de personificar a la historia también, porque bueno, el juego de la ficción también hace eso, un poquito como nosotras personificamos personajes y qué dirían esos personajes o qué no dirían esos personajes. Y lo lindo también creo que del discurso que tiene Eva dentro de este juego de la serie es que claramente las artes son un espacio de entretención, de empatía, de política, y que necesitamos como pueblo este tipo de trabajos, ¿cachai? Yo voy a irme en una muy la del picada, pero esta serie se trató de vender a TVN y no la quisieron. ¿Qué? Televisión Nacional de Chile No quiso esta serie. no quiso esta serie, por eso la dan solo por Chile TV. Chile TV, aquí la más pica yo. Pero es que creo que... Es que eso no me justamente- parece pica, me parece una reflexión importante. Exactamente. Yo creo que es súper importante que una serie así, de esta envergadura, que además aquí yo ya me voy de tarro, pero el modelo de producción de esta serie, el 98% somos puras mujeres. O sea, tenéis un equipo de puras mujeres realizadoras armando este convite. Puro talento nacional. Puro talento nacional, puras secas en su área, o sea, tenéis como una arista muy completa de hacer un trabajo desde un modelo de producción que también releva el rol de la mujer. Y en esto también, bueno, me voy de tarro un poquito, tuvimos una entrevista con alguien que no voy a nombrar, pero da lo mismo, y cuando terminamos la entrevista, este hombre va y nos dice como que me hubiese encantado tener una partner femenina que hiciera esta entrevista, porque yo como que
y chiquillos no, esa no es la onda, como que necesitamos que se involucren. Y la Eva como le dijo eso también, como necesitamos que se involucren. Hay espacios que son hechos para nosotras y que nosotras levantamos como mujeres, pero en realidad necesitamos que los hombres se involucren en esta situación, como en la historia, como nosotras las mujeres hemos estado involucradas dentro de esta idea de próceres, nosotros necesitamos que los hombres también se involucren en esta idea de las matriarcas de la patria, de cómo las mujeres han levantado espacios de reflexión y cómo ellos se hacen parte de esos pasos. Y al final el patriarcado nos jode a todos, mujeres y hombres, y eso es transversal. Entonces si los chiquillos se siguen tratando de hacer cargo como en la medida de lo posible, con cierta lejanía y vergüenza, tampoco funciona la cosa. Así como que un hombre no podía entrevistar. Claro, no, es que nosotros aquí no alcanzamos a ver más de 4. Esa es la razón por la cual me quedé yo. Y porque yo soy mega cabrona a veces. Entonces, no mentira. No, yo sé que... Entonces, por eso estamos las 4 acá. Pero mis compañeros estaban súper interesados también en conocer sobre la serie. O sea, Hassan Akram siempre sale corriendo cuando yo llego, pero... No quiero pensar que es algo personal. No, tiene que ver con que tiene que hacer clase. Espero que no sea algo de género. Y Rodrigo se tenía que ir al otro programa. Esa es la verdad de toda la situación. Pero básicamente es muy importante lo que tú dices. Me gustaría relevar, si pueden, chiquillas, algunos nombres. De mujeres de la historia chilena que se relevan en la serie y que a lo mejor muchas, te digo, yo conocí a la Sargento Candelaria, por supuesto a Javiera Carrera, sí, y a varias más que salen, pero no a todas. Y una le ha estudiado, una como que ha estado ahí, ¿no es cierto?, sacando el libro de feminismo y trata de estudiar sobre esto. Entonces, me imagino el resto de las personas. Entonces, podría ser entretenido que relevemos algunos nombres. ¿Les tinca? Eva, te veo ahí pensando. Sí, del capítulo 1 yo creo que está bueno relevar a Martina Barros Borgoño, que es una conservadora, aristócrata burguesa, ¿sí?, pero que tradujo la esclavitud de la mujer cuando ella tenía 22 años y lo tradujo, creo que, si no me equivoco, 3 años después de que salió. La esclavitud de la mujer es un libro, para aquellos que no lo saben. Es un libro. Escrito por un varón inglés, Stuart Mill. Sí. Perfecto. Le encantaría esto a Hassan, se lo vamos a mandar. Yo tengo la tesis de que en verdad lo escribió su señora, pero eso es una tesis interna que tengo yo. Alguna vez se logrará saber si es verdad, y es muy probable. Porque si uno se pone a estudiar como la biografía de él, una cacha que su esposa era muy feminista y ella era la de ideas progresistas, entonces yo creo que porque cómo llegáis a esa reflexión de ser varón, lo encuentro extraño si no es con estas reflexiones de su señora. Pero esa es mi teoría. Entonces Martina Barros Borgoño hace la traducción de este libro. Sí. Y eso abre... Y capa en 3 meses. Y capísima. Entonces, en 3 años después de, de haber salido la traducción, o sea, el libro. Y eso un poco también viene a poner en la palestra en ese momento el tema de la inscripción de las mujeres en 1875 en los registros electorales, que también yo creo que ese es un hito histórico muy poco conocido, que es que la Constitución de 1833 no decía que las mujeres no podían votar. Decía que los ciudadanos que sabían leer y escribir, que tenían 21 años y propiedades. 21 años y propiedades. Entonces, yo creo que también este libro empieza a generar conversación, como pasa siempre en la historia, son muchas cosas distintas, como factores distintos que hace que las cosas sucedan, y estas mujeres van y se inscriben en los registros. Fue demasiado ingenioso eso, de ir a los registros y inscribirse. Entonces, muchas no pudieron, pero una sí pudo, que fue Domitila Silva Lepe, en San Felipe. Entonces, también ese es un nombre que tampoco sabemos, pero es la primera mujer que aparece en los registros como que pudiendo votar. Que se coló, eso. Que logró pasar ahí el cerco de la discriminación. Y después, 2 o 3 años después, se espantan los varones y lo prohíben en la ley. Entonces ahí como que se avanzó y después se retrocedió porque se nos prohibió.
Y ahí es bien interesante porque al final el conservadurismo y la iglesia eran los que querían que las mujeres entraran porque creían que iban a votar por ellos finalmente. Claro. Y vienen los liberales a decir, no, las mujeres fuera, ¿no? Y esa historia, por ejemplo, yo la leí en el buzón de las impuras de la Fran Solar, cuando cuenta lo que pasó en la iglesia de la Merced, ¿verdad? Y ese incendio terrible donde murieron más de 2.000 mujeres, y que todavía se pone, hay personas que lo ponen en duda incluso, que hayan sido 2.000, y que efectivamente ella da cuenta ahí de esa lucha un poco, ¿no? Como los liberales, a pesar de ser liberales, prefieren que las mujeres no voten porque se cree que van a votar por los conservadores, ¿no? Es lo mismo que pasó hoy día con la izquierda, ¿o no? Sí. Una muy buena pregunta. Como de cuando se habla de como que el feminismo fuera algo de minoría, como un tema de género aparte, diciendo que las mujeres somos más del 50% de la población mundial. Exactamente. Entonces, los temas de género, yo creo que mientras no se incorpore que son temas para todos, sociales para todos, sigue pasando lo mismo, ¿no? Y que el patriarcado tampoco es muy amable con los hombres, pues. Claro. Sí, tampoco. Oye, yo me gustaría que hiciéramos un último llamado, que demos las coordenadas de la serie, donde verla, ¿no es cierto?, a qué hora verla, que se va a repetir, todas esas cosas que nos dijeron al inicio. Voy a leerles algunos comentarios, que tenemos hartos comentarios, pero voy a leer algunos que hemos escogido. Cecilia dice, la serie viene en el momento preciso. María Eliana Tapia Margota dice, mucha suerte, les irá excelente. Damaris White dice, Ancestras, todos los... Mira, ya nuestro público haciendo nuestro trabajo. Wow. Ancestras la dan todos los domingos a las 21 horas en Chile TV. Debería estarla dando TVN. Voy a decirlo también. Me voy a hacer parte del reclamo de Rayen. Ana Rosario Poblete Fernández, el canal de la Chile en TV abierta se ve en el 11.2. Muy bien. Floripondia dice, felicitaciones, me encanta el tema, ojalá pudieran hacer más que 4 capítulos. Me enchufaré en el tema de la televisión porque casi no veo los programas de la Universidad de Chile por YouTube. Cariños. Richard Ortega, eso también le molesta a la derecha, como decía la presi de la FECH, que ayer estuvo acá con nosotros. Hay que apoyarlas. Ahí está mucho sobre aquí, ¿qué son las temáticas? Primero, los derechos de las mujeres, obviamente, que son evidentes y retroceden, ¿no? Y la memoria es tan importante en este caso. Pero también los recortes en la cultura, que es lo que hemos tocado también, porque la producción habría sido imposible sin el apoyo del Estado. Hay cosas en las que el Estado tiene que estar, porque son para todas y para todos, para construir una mejor sociedad. Que impresionante. En la cultura se recortó alrededor del 10%, Daniela. Tú como productora, ¿qué podrías decir sobre eso? Como lo que significa. Yo creo que es muy preocupante el recorte y es muy preocupante también tener un ministro que esté de acuerdo con recortar más de lo solicitado por el gobierno. Se podría entender que hayan recortado el 3% lo mismo que en todos los ministerios. Pero nos parece muy preocupante para nuestro sector audiovisual, para los productores, para las y los trabajadores del audiovisual y de las artes en general, que se esté recortando el presupuesto en cultura, precisamente porque la cultura es lo que crea identidad, lo que genera identidad en la sociedad, identidad nacional, es lo que crea memoria, lo que crea educación también. O sea, también existe una vía muy importante hacia la educación desde la cultura, y nos parece que no están solamente perjudicando a las y los trabajadores que nos dedicamos a esto, sino que también a la sociedad entera. Sí, muy entonces, de acuerdo. Porque, y para quien preguntaba también en los comentarios que ojalá fueran más capítulos, tenemos que estar alertas de que no sigan recortando los fondos, porque si lo siguen recortando, va a ser mucho más difícil poder volver a levantar el presupuesto con el que contamos para poder hacer estos primeros 4 capítulos. Entonces, les pedimos, hago un llamado también abierto a la sociedad, que los fondos de cultura no son solamente para quienes trabajamos en esto, sino que son para todas y todos, las chilenas y los chilenos. Entonces, es el presupuesto de todos. Sí, pues. Y ahí tú tienes un punto que das en un punto claro de esto es una industria.
que genera empleo. Sí, pues. Digámoslo, ¿no? Somos trabajadores. Somos trabajadoras. Trabajadoras de las artes, o sea, pagamos las cuentas y tenemos nuestra fuerza de trabajo. Yo quisiera hacer un hincapié con la serie. Creo que hay algo muy bonito también de la serie, que es muy transparente en los análisis. Porque, por ejemplo, no sé, por la Eva hablaba de la Borgoño, pero hay un montón de data en torno a mujeres, bueno, Lepe también, mujeres que eran aristócratas finalmente, ¿cachai? Por supuesto. Y que tenían un montón de piso y que podemos rescatar algo en los registros, ¿cachai? Pero había un piso de mujeres. El MEMCH no solamente fue compuesto por Cafarena y Poblete, claro, y una aristocracia, sino que de verdad que fue un movimiento transversal de la sociedad, y eso es importante remarcar, y eso también es bonito de la serie, que se transparenta un montón, que es claro, tenemos el registro de estas mujeres y no tenemos el registro de esas otras mujeres obreras, campesinas, invisibles, ¿cachai? Porque efectivamente también la clase interviene en estas peleas, ¿cachai? Y tenemos que ser conscientes de aquello, y es bonito eso de la serie, porque muchas veces transparentamos, pero también romantizamos ciertos procesos. No sé, pues yo siempre escucho como, no, la quinta ola feminista en Latinoamérica. No sé si podemos hablar de eso cuando nosotros tenemos grandes dificultades todavía con admitir los horrores de la colonización y los etnocidios que ocurrieron en estos territorios. Entonces, es bonito eso que pasa en la serie, que es muy transparente, ¿cachai? Porque se analizan las cosas no solo desde vamos a relevar estos personajes sí o sí, sino que, bueno, estos personajes, su contexto, sus contradicciones, y eso también es bonito porque es una serie que va pensando con el espectador. Así que yo creo que es una linda oportunidad para pensar en vivo y en directo con la serie misma. Muy real, y es muy interesante cuando ustedes mismas cuestionan también, las actrices, sí, digamos, cuestionan los textos que están escritos, y es como, uno dice, si en realidad, qué absurdo, que seguro que no, si fue revolucionaria toda su vida y va a estar ahora después sumisa y diciendo, sí, ya no importa, porque me voy a quedar calladita. Imposible. Claro. O realmente estos personajes estoicos, ¿cachai? Como que se presentan y que son muy masculinos, como esta imagen de Arturo Prat saltando al abordaje, claro, ¿cachai? Como realmente en una situación de guerra estos personajes tuvieron tiempo para venir a posicionarse de este modo tan estoico, porque también el cuidado, la ternura o muchas veces la posición fuerte de la mujer siempre se ve en jaque, creo yo, como siempre está o dibujada desde un espacio que es masculino, y entonces es muy bonito. Por eso también relevo mucho la producción, la dirección de Eva. El guión está hecho por mujeres, y todo. Si el 98% dijiste tú, quiere decir que el sonido, el audio, todo. La iluminación. Tres compañeros en set. Imagínate. 3 hombres en set. Poquísimo. Rubén Darío dice, sin olvidar a Mireya Baltra, primera mujer en Chile ministra de Estado durante el gobierno de Salvador Allende. Presente, ahora y siempre, hasta la victoria. Ya. Le salió todo el comunismo que llevaba. Por eso nos dicen que somos guaguas. Claro. Ya, señores, con eso terminamos el programa del día de hoy. Una conversación imperdible. Coméntela, compártala con sus amigos, póngale me gusta a este programa, acuérdese apretar la campanita, suscribirse a nuestro YouTube, seguirnos a través de todas las redes sociales y por supuesto seguir reflexionando entre todas y todos. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias, Eva, gracias, Daniela, gracias Rayel por estar aquí. Muchas gracias. Oye, Ancestras en Instagram, para que sigan al Instagram, sí, y nos ayuden con el algoritmo, porque ustedes saben que el algoritmo, si usted no le pone me gusta, te sepulta. Y le ha ido súper bien igual. Nos ha ido bien, sí, pero ya que no estamos en TVN, ayúdennos, claro, a que esto se masifique. Esto sea boca a boca. A mí me llegó por muchas partes y debo confesar que me puse muy contenta porque me mandaron mucha gente ahí como... Y yo ya dije, ¿para qué le voy a decir que ya la había visto? Porque era como sacar pica. Hay que decir que las historiadoras se están poniendo duras. A mí me ha llegado por varias partes así como que las historiadoras están repartiendo la info. Bien, me parece. Muy bien. Ahí estamos viendo ancestras.serie para que la sigan y conozcan más sobre esta serie tan importante. Un abracito, que estén muy bien. Hasta mañana. Chau, 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 chau.
Yes.